Bueno, vamos a otro tema también interesante. Bukele haciendo varios movimientos el día de hoy. Un personaje que ha llamado la atención muchísimo, pues porque ya sabemos, ¿no? La seguridad y todo lo que se ha hecho, pero pues ¿qué más? ¿A poco nomás va a llegar ahí? Yo digo, sinceramente, si ya logró eso, pues no creo que sea lo único que quiera o aspire, ¿no? El presidente Nayib Bukele anuncia dos cosas interesantes, dos movimientos que yo veo importantes. Entonces, como que en diferentes reportes veo que hay varios anuncios que se han hecho y que han llamado la atención. Uno es la guerra contra la corrupción en El Salvador. Eso es para los de cuello blanco. Exactamente. Y está duro. Está interesante porque casi nadie se quiere meter con ellos. No. O sea, en Estados Unidos les dan meses en la cárcel si les va bien. Bueno, si les va mal, me damos bien. Sí, ya sé, exacto. Porque normalmente salen libres, o sea, sí. A mí me sorprendió esta Holmes que le den 10 años, pero a mí se me hace 11 años. Bueno, según yo vi 10, pero dejémoslo en como 3. Porque no, o sea, vas a ver que lo van a sacar los 3. Sí, se porta bien, sí, pues sí. La van a sacar los 3. Tuvo que regresar $400 millones. ¿Pero con cuánto se quedó? Si hablaban de que tenía supuestamente miles de millones, o sea, bueno. Es que ya también se metió con la gente equivocada. Se pasó de lanza, o sea, se metió con los de cuello blanco. Se metió con los de verdad de cuello blanco. Pero bueno, el punto es que el presidente de Salvador, Nayib Bukele, declaró el día de hoy, esto fue el día de ayer, la guerra de corrupción o una guerra contra la corrupción. Dice, así como hemos combatido fronteras o frontalmente más bien a las pandillas con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. ¡Qué tremendo mensaje! Y mira, si lo hubiera dicho en otro tiempo, si lo hubiera dicho antes de todos los pandilleros que detuvo, yo hubiera dicho, otro más. Digo, aquí mismo también, ¿no? Estuvieron ahí que la guerra contra la corrupción. Aquí también. Sigue lo mismo, o sea, sigue exactamente lo mismo. Ves los mismos líderes, ves los mismos personajes, ves los mismos. Nomás se cambian de un partido, se cambian de empresas, pero los personajes siguen ahí, ¿verdad? O sea, es la realidad. Entonces lo vería yo como una promesa política, no una promesa real. Pero ahorita, con la credibilidad que tiene, yo sí creo que pueda hacerlo. O sea, yo sí creo que pueda llegar a que sea en serio esta búsqueda. Y yo creo que la gente corrupta, la gente de cuello blanco, la gente que ya están saliéndose del país, ya están viniéndose para México. No, gracias. O quién sabe a dónde, ¿verdad? Pero ese es un punto. Y otro punto también muy interesante es lo que quiere hacer en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, para empezar quiere reducir lo que son los municipios. Ellos tienen 262 municipios. Eso entiendo que para ellos es como sus estados, ¿verdad? Porque es un país chiquito. Los van a reducir a 44 municipios. Y también va a reducir los diputados. 84 diputados en el órgano legislativo a 60. Y también quitaría alcaldes, ¿verdad? Obviamente. En vez de tener 262 alcaldes, solamente tendrían 44. Y bueno, esta reducción en el Congreso, dice el mandatario, aseguró que muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficios sacar del personal con los recursos de la gente. Dice que la reducción de los municipios no va a desaparecer las identidades de los municipios, que esas van a continuar convertidas en distritos. O sea, como son 264, pues lo van a reunir en grupos, sí, claro, ¿verdad? Claro. Y cada uno va a conservar su nombre, nada más que ahora pasará a llamarse distrito y la unión es un municipio. Claro, sí, pues así funciona, o sea, así se ha hecho en México cuando de repente hay demasiados municipios en algunos lugares, de repente, pues, no me acuerdo en qué quedó con Oaxaca, ¿te acuerdas que eran como cientos? No acuerdo cuántos, según yo los iban a reducir, o sea, no sé ahí como qué pasó, amigos de Oaxaca, díganme, pero, sí, pues es exageración, es demasiada burocracia, demasiado gasto. ¿Para qué quieres 262 municipios en un país que es muy pequeño, no? Claro, hay eventos, hay ciertos aspectos culturales, etcétera. La misma identidad de que yo soy de esta zona, pues bueno, pues ahora no es municipio, es distrito, pero pues eres de la zona tal, ¿verdad? Y pues lo vas a seguir siendo, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, interesante, ¿no? La propuesta. Sí, que por cierto hace poco extendió el estado de régimen, ¿no? De hecho, pues ya saben, los de derechos humanos pegaron el grito, dijeron que ya es mucho, pero pues bueno, hay que recordar que las pandillas en El Salvador controlaban el 80% del país. Había gente que nunca había podido salir de cierta zona porque simplemente si se salían los mataban. Entonces, pues bueno, es un cambio muy duro,
el de Bukele, pero con muy buenos resultados. Y sí, claro, se tiene que seguir haciendo la autocrítica y la crítica internamente también, ¿no? Tiene que ser. Y él lo ha dicho varias ocasiones, ¿no? Ha dicho, pues, pues échenle, ¿no? Critiquen, digan, y pues no va a haber censura, se supone, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero creo yo que ha dado pasos importantes El Salvador. Vamos a otro asunto interesante. Bueno, Estados Unidos sigue en vigilancia crediticia, no porque ya subió ¿cómo se llama? El techo de la deuda y todo eso, y que los mercados de valores se fueron para arriba, y hace ratito dice Joe Biden que esto es una victoria de él, o sea, así como que ya está todo emocionado de que se logró. Voten por mí. Sí. Voten por mí. No, pues bueno, o sea, ya lo tomaron así y se calmaron las cosas, así como también pasó hace unos años, y en 2 años más vamos a estar con este problema y la deuda pues la van a ir subiendo. Que 2 años se pasan súper rápido. Se pasan rápido, pero pues bueno, según lo que dice ¿cómo se llama? La Fitch, ¿no? Ha dado una calificación pues AAA, pero en vigilancia, dice, en vigilancia crediticia negativa. Y esto pues lo mantiene como en el ojo de que pues ya esto está pasándose de lanza, están jugando con fuego básicamente, y la actitud ahora pues fue un poquito más dura que en anteriores ocasiones. Este tipo de calificaciones lo que te puede llegar a afectar si te califican mal, pues como en cualquier lugar o cualquier persona que tiene un crédito, si tienes mala calificación de crédito, pues te van a dar muy poco o no te van a dar crédito, igual en un país, ¿no? Y si es un país tan endeudado con Estados Unidos, pues esto le puede afectar mucho a futuro. Entonces, y para negocios y para muchas cosas, entonces no es muy buena señal, pero pues eso puede cambiar al rato. Mientras estén pagando bien, pues de aquí a los siguientes años, y si la economía pues mejora, que aparentemente entre el 2023 finales, 2024, pues va a empezar como a resurgir la economía, también dependen otros factores, pero si eso sucede, entonces a lo mejor pues ya pueden mejorar este nivel crediticio. Sí, sobre todo quitarse ese, ¿cómo le dicen ellos? Pues realmente ni siquiera se lo están bajando. De vigilancia. Es de vigilancia, Es de ¿no? vigilancia, porque Exacto. dice, Finches cree que los repetidos enfrentamientos políticos en torno al límite de la deuda y la suspensión de última hora, cuando se agotaban la tesorería y las medidas extraordinarias del tesoro, disminuyen la confianza en la gobernanza en materia fiscal y de deuda. Además, dice la agencia que hay un deterioro constante en la gobernanza en los últimos 15 años, el aumento de la polarización política y la reiterada beligeración en torno al aumento del límite de endeudamiento del gobierno, así como el aumento del déficit fiscal y la deuda. O sea que por todo eso, pues por eso los dejan en vigilancia, porque todavía sienten muchas tensiones en el ambiente. Yo también, qué interesante trabajo de las calificadoras, ¿no? Como Fitch y otras más. O sea, porque pues también yo sí tengo la percepción, ¿verdad?, de que de repente califican por política y no tanto por números, pero eso en países más chiquitos y medianos, pero en países con Estados Unidos son mucho más tolerantes, ¿no? Porque pues son paisotes y no sé, como que les tienen más aguante, ¿no? Más confianza, ¿no? Pues bueno, pero sí, esa polarización pues sí ya los llevó a que los pongan así en estado de vigilancia, pues así que, pues bueno, pues decía Chris Rock que está más unida Ucrania que Estados Unidos. Claro, no, bueno, Ucrania está súper unida comparada con Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está demasiado dividido, y pues los líderes de Estados Unidos, como los líderes entre comillas, como Elon Musk, no ayuda a nada. O sea, yo veo a Elon Musk más polarizante que nunca. Dices tú, ¿qué aportas tú? Sí, ok, eres muy rico y hiciste carros, hiciste esto, pero cada vez es más polarizante y más polarizante. Órale, lo está diciendo Pepe. Lo estoy diciendo yo, o sea, sí, bueno, es que digo, admiro muchas cosas que ha hecho, pero también es un personaje muy polarizante que yo creo que está dañando mucho a su país. Con toda esta onda de Twitter y todo este rollo, me parece que nada más se metió a polarizar más y a generar más problemas, cuando un líder debería ser exactamente lo opuesto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, a lo mejor sí ser algo duro en ciertos aspectos y lo que tú quieras para pues mejorar tu economía o para mejorar tu seguridad o para mejorar, respetando derechos y respetando todo, pero avanzar y unir. Pero en este caso me parece pues que hay, yo no lo digo nada más por él, o sea, así lo veo en líderes de comunicación, ¿no? Ahí está
Joe Rogan, y así están muchos otros más, o sea, como que muy polarizantes, como que ya les gustó que eso les genera rating o les genera... Así está también aquí el dueño de Electra, ¿cómo se llama que también tiene Twitter y le encanta estar ahí polarizando? Sí, pero incluso él no es ese tipo de polarizante, o sea, porque sí polariza, critica mucho las burocracias, critica mucho ese tipo de cosas, ¿sí? Pero hasta eso, no lo veo tan polarizante comparado con este personaje, pero sí, es un personaje controvertido, o sea, Salinas Pliego, ¿no? Salinas es controvertido, Pliego. es controvertido. Y sí se pone ahí a discutir con banda que pues le dice cada tontera, ¿no? Pero yo siento que bueno, sí, o sea, son personajes que están llegando a 100 millones o ciento tantos millones de personas mensualmente, nomás para generar como echarle más como leña al fuego, o sea, están constantemente echándole más leña al fuego. Digo, si se dan cuenta de las cosas que están diciendo y la manera en que lo están diciendo, pues está generando más polarización, no sé, o sea, y sí, pues ahí está la gente bien enganchada, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto bien interesante.